Buenas, buenas. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches acá. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bueno, estoy continuando un video que empecé hace una semana y tuve que cortar y después no pude continuar. Bueno, eh, no, lo de Jesucristo y ganado, ser ganado, ser vaca, ser oveja, ser vaca, oveja, caballo, toro. Bueno, eso estaba en el otro video. Estaba hablando de eso. Pero quiero hacer un montón de aclaraciones de cosas que... Claro, aunque yo no me lo planteé en esos términos, son medio como tesis. Entonces, si no lo desarrolló, si no lo desplegás, da lugar a... Encima parece que mi forma de ser facilita esa cosa de que piensan cualquier cosa. Ya de por sí el lenguaje tiene esa característica de que, de que se puede, o sea, puede salir para cualquier lado en el sentido de que puede ser interpretado de tantas maneras que... Pero en verdad, para ciertas cosas es preferible ser más específico, sobre todo, o ser más específica en este caso, pero sobre todo porque hay mucha gente al acecho para malinterpretar, desinterpretar, eh, destruir la idea propuesta. Entonces tengo que ser lo más específica posible, digamos, como para que por lo menos de mi lado no deje lugar a ciertas pseudointerpretaciones. Un momento. Entonces, creer en la obra de Jesús es ser ganado o ser vaca o ser toro o ser yegua o ser oveja o cabra o etcétera, etcétera. Porrito o gallina. Bueno, con ese criterio sos ganado para un lado, sos ganado para el otro, o sos ganado para el otro, o sos ganado para el otro, o sos ganado para cualquier lado, digamos. ¿No? Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Es falso hasta pensar que este viejo dicho de una parte de la biblioteca piensa una parte de la biblioteca argumenta para un lado, otra parte de la biblioteca argumenta para el otro. En verdad no es así. En verdad tenés libros para todas las ideas que se te ocurran y tenés argumentación y criterios y teorías y tesis y para todas las partes que se te ocurran, para todas o para casi todas. En realidad, honestamente, yo pienso que para todas. Lo que pasa que, obviamente, es imposible leer todos los libros escribidos. Este.
Entonces, lo quieras o no, lo sepas o no, lo admitas o no, lo entiendas o no, con ese criterio podemos decir que o sos llevado de la nariz para un lado o sos llevado de la nariz más. Si es por eso, podemos decir aquí dos. Pero la verdad que mi creencia en la obra de Jesús tiene 43 44, 43 años de discernimiento. O sea, hace 43 años que lo vengo pensando, no exclusivamente eso, pero como hago esto desde toda mi vida. O sea, me reconozco, me encuentro, me recuerdo pensando desde muy chiquitita en estos temas. ¿No? Desde muchas perspectivas. Bueno. Hay que poder admitir también que es un posicionamiento ante la vida. Es un modo de sentir la humanidad, de sentir mi propia existencia. Y intentar decir que me llevan de las narices o que soy ganado del catolicismo o del cristianismo es un poquito escaparse de la asunción. Bueno, por supuesto que es una subestimación, es un intento de subestimación, pero además es un intento de escaparse también, que sea lo que sea el posicionamiento subjetivo que tomes, vas a aportar para un determinado ganado u otro. Yo aporto al ganado que está más acorde a la liberación humana y a la dignidad humana y a la dignidad popular y a la humanidad divina, que es lo que yo entiendo la verdadera naturaleza humana a la que estamos arribando y no un lugar del cual partimos o un lugar al que deberíamos volver, como si en algún momento, sí, por supuesto, hay momentos de la historia de la humanidad que, según entiendo, están más cerca de esa divinidad humana, esa naturaleza humana. Sí, creo que hay momentos que están más cerca. Pero en verdad, creo que es una asunción hacia la cual estamos yendo. Que es esta capacidad de asumirnos como multidimensionales, pero también bueno, sí, no pensaba hablar de esto, pero como multidimensionales, pero también como con un montón de capacidades que trabados
en el eurocentrismo, es decir, en la colonización, es decir, en el aparato de en el aparato que se ocupó durante siglos de legitimar el genocidio, el saqueo y el horror, o sea, ceñidos, atrapados por ese aparato, por ese sistema, artefacto, qué sé yo, no sé, sí, sistema, porque es la palabra más habitual para esa cuestión. Atrapadas por eso, no reconocíamos nuestras otras capacidades, no las entendemos todavía. Creemos que son supersticiones, que no es ciencia, que no, tampoco creo que la ciencia sea la cúspide de la civilización humana y muchísimo menos la ciencia que conocemos aún. O sea, lo más popularizado como ciencia. O sea, siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece suficiente. Hasta hace unos años, bastante pocos, la superpublicación totalmente hegemónica en cierta parte del mundo, donde se publicaban los trabajos científicos, no admitía los trabajos rusos. O no admitía ciertos trabajos rusos. La revista The Lancet no admitía ciertos trabajos de Rusia. ¿Eso es ciencia? Niet. Eso no es ciencia. Eso es dominación. Eso sí es que nos lleven de las narices. Eso es que nos lleven de las narices. Bueno. Entonces, tardé un montón. Nada que ver, pensaba hablar de ganado, jerarquía, sumisión, discernimiento. Bueno, más o menos. Más o menos sí. Lo cierto que ahora voy a responder dos cosas que me tiraron por ahí, me revolearon. Traicionera. Bueno, primero que todo, tengo que decir que sí fui traicionera con, según recuerdo, una sola persona. Pero no fui traicionera. Traicioné a una sola persona, según recuerdo. Y digo esto también, como decían las otras cosas, ¿no? Esto también lo estudié durante un montón de años. O sea, no solamente tengo 26 años de hacer yo en lo personal psicoanálisis. Después también hice Gestalt. Pero no solamente tengo 26 años de psicoanálisis. El resto del tiempo también estuve usando mi historia como un yacimiento de información. Entonces me estudié esto que estoy diciendo, tengo bastante autoridad para decirlo también. Bueno, que yo recuerde, traicioné a una sola persona. Le pedí perdón un tiempo largo. Uy, ay, qué cansada esto. Apareció una publicidad horrible de gente horrible, gente malvada. Ella no creo que sea malvada, pero la ignorancia muchas veces termina en la maldad. Bueno, eso.
Todo lo demás que llaman por lo que los mismos que me acusaron de todo, de todo lo que se les ocurra, todo lo demás, por lo que los mismos que me acusaron de cualquier cosa y las mismas que me acusaron de cualquier cosa, me siguen tratando de invocar algún epíteto. Bueno, en este caso el de traicionera, tiene que ver con que a la gente que quiero en lo personalmente, me importa un bledo criticar. Me importa un bledo criticar a quien sea. No me importa un bledo criticar a la gente que no quiero. Me importa un bledo criticar a la gente que quiero. Me importa un bledo criticarme a mí. Quiero decir, para mí es otra forma de... Es otra forma de... Es otra forma de las ideas. No es que obviamente que hay críticas y cosas que no cuento directamente, no se las digo a nadie. Hay ideas hay cosas que pienso en algún momento que ni las menciono. Y críticas incluso, que ni las menciono, que no se las cuento a nadie. Pero infinidad de cosas. Pero hay algunas críticas, las que yo considero más tranqui, que no tengo ningún problema, ni de decírselas a la persona directamente, ni de contárselas a otra gente, ni de nada. ¿Por qué? Porque soy exactamente igual conmigo y con cualquiera. A mí hay cosas que no me importa. Hay críticas que no me importa divulgar, ni de mí misma, ni de mi gente, y que ni se le ocurra a nadie intentar joder o herir a mi gente porque yo hice una crítica, porque yo dije, quiero decir, a mi gente más cercana, porque yo conté algo que es una crítica. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Por supuesto que ni se les ocurra. O sea, intentar dañar a alguien de mi familia, por ejemplo, con el supuesto justificativo de que yo hice una crítica, pero no se lo permito a nadie, absolutamente a nadie, a nada, a nadie. Pero para mí la autocrítica es un ejercicio permanente. Con los años aprendí que tenía una forma de autocrítica muy, muy llevada de la nariz por la CIA, es decir, muchos aspectos de eso que yo consideraba sentido común o consideraba gracioso, chistoso, incluso muchos chistes que eran propios de mi subcultura, es decir, de lo propio de mi familia, de lo propio de lo que a mí me venía de mi familia, qué sé yo, que todos esos modos de autocrítica no eran autocríticas, eran menosprecios, eran guiados por la CIA. Y no estoy exagerando. Esa gente no se ahorró nada para mantener dominado al mundo y para llevarnos a la situación en la que estamos. Gracias a Dios, cada vez estamos despegándonos más de toda esa basura. Como toda esa basura, incluyendo el criterio siempre de colonización epistemológica, de colonización mental. Y eso me está llevando años resolverlo. Es decir, todo eso que parecía sentido común, pero en verdad estaba, o una subcultura familiar de cómo hablar acerca de mí, en ese punto acerca de mi gente
un poco menos. O sea, siempre fui mucho más dura conmigo misma que lo que era para juzgar o lo que soy para juzgar a otros y otras de mi familia, de mi entorno familiar. Pero me está costando muchísimo eso. O sea, me está costando en el sentido de que estaba muy arraigado porque viene desde mi infancia, formas de expresión, precisamente porque es el lenguaje, y en ese sentido el lenguaje es tremendo. No está de más recordar que Lacan decía que venimos al lenguaje, o sea, llegamos al lenguaje y estamos atrapados en ese sentido por el lenguaje, ¿no? Cuesta un montón de años, en mi caso, aprender a hablarme de otra manera. Me está costando un montón, todavía estoy trabajando en eso muchísimo. Pero eso también es colonización mental. Eso también es colonización epistemológica. Y eso lo hace sumamente difícil, porque forma parte de lo que yo no creía, porque la verdad que ni lo creía, no. Es eso, es como un invisible, como una cosa que no te das cuenta, no la percibís. Eso me está costando mucho trabajo, romper esos sentido común, esos modos de expresarme. Pero traicioné las pindongas. Yo a la gente que quiero la puedo criticar un montón, todo lo que se me da la gana, y los amo y las amo igual y los cuido frente a cualquier peligro verdadero, incluso de la envidia. Para eso también utilizo las críticas y las autocríticas respecto de mi gente. Porque ya no le tengo miedo a la envidia tampoco, pero yo sé que es una de las cosas que más me jodió la vida y como que es una cosa con la que me relaciono con muchas dificultades todavía. Entonces muchas veces uso la crítica o la autocrítica para aminorar eso que yo sé que parece que mi energía, mi forma de ser produce en mucha gente. Bueno, subo esto y sigo con otro tema.